yo mando. El Señor está en la calle. El soldado que quería meterse a la política partidista tenía que renunciar de ser soldado, pasar a la vida civil para ejercer lo que desea. ¿Será que nosotros renunciamos de ser cristianos para ejercer la política partidista? Que el Señor nos bendiga, hermanos. Esta tarde esperemos que nuestra estancia en este lugar sea agradable a la presencia del Señor. Vamos a ocupar el espacio que es recomendable para su servidor, esperando que cada uno de nosotros podamos subrayar o anotar algunos puntos sobresalientes sobre el tema a tratar. En este momento vamos a aprender un poco sobre lo que es la conversión. Y para esto les invito a que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Es la carta a los Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y cada uno de nosotros como predicadores o ancianos, aunque nuestro hermano en el tema anterior decía que hay ancianos que no saben leer, pero hablemos de predicadores, ya sea anciano o no anciano. Si es predicador, yo creo que ya está a nuestro alcance el versículo que vamos a leer esta tarde. Entonces, aquí en el capítulo 10 de la carta a los Romanos encontramos la conversión genuina de una persona. Busquemos el versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. La Biblia dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Los versículos que anteceden nos dan el pormenor hasta dónde está trabajando la palabra. A veces en el evangelista hay tal vez un poco de egoísmo, vamos a decir, en que si vamos a unas conferencias, así le llamamos, y el Señor usa a tal hermano, y dice: fíjese que en mi mensaje se convirtieron 20, por ejemplo, 15, pero no sé si los 15 o 20 fueron convertidos, porque a veces que la insistencia del evangelista hace a que esta persona pueda levantarse. Pudo haberse convencido por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo, o a veces por la insistencia del predicador. Hay hermanos que solo leen el versículo y empiezan ya la invitación, empezar a inquietar, a forzar a que vengan. Y cuando esta persona es forzada, entonces no es una conversión genuina. A veces por el impulso de alguien que está a su lado, dice: ¿por qué no aceptas? Logra la oportunidad, como un buen recuerdo, esta conferencia o esta reunión, etcétera. Me dice: bueno, lo voy a hacer. Pero ahí no hay un trabajo del Espíritu Santo, es una inquietud y es un esfuerzo humano que se le hace para venir a Cristo. La Biblia dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El evangelista está exponiendo el mensaje. Mire, si usted va a un dentista y dice: mire, ¿sabe qué? Quiero que me haga una extracción.
Bueno, lo va a anestesiar, lo deja ahí un momento, posteriormente regresa y dice, a ver, abra la boca. ¿Le duele? No, empieza a trabajar. Toma su herramienta y empieza a cortar, a descarnar, vamos a decir. Cuando ya está todo libre, toma su pinza y mueve. ¿Y le dolió? No, así de fácil. Fíjense que el evangelista lo que tiene que hacer es exponer la palabra. Y el Espíritu Santo es el que está trabajando en el expositor y en el oyente también. Ahí hay un transmisor y hay un receptor. El receptor es el oyente. El transmisor es el que está transmitiendo el mensaje. Pero a veces eso no se entiende. Mayormente entre la juventud. Cuando inicia el ministerio, se trabaja a veces por emoción. Y dice, es de que esta conferencia hay como 5,000 personas. Y si es posible, alguien que me tome una fotografía, ahí para recuerdo. Eso no es correcto, eso no es trabajar en la dirección del Espíritu Santo. Hace algunos años, una conferencia que se celebró en el municipio de San José, en una de las aldeas, y estaba el hermano Miranda, a su lado estaba un joven, y ya era para las 2 de la tarde, que era enseñanza. El hermano Miranda le dijo, hermano, lo veo muy inquieto, ¿usted desea trabajar en el ministerio? Sí, dijo. Y dijo, mire hermano, en el nombre del Señor, fíjese que usted está muy joven para este ministerio. Fíjese que debe tener personalidad, debe tener experiencia, porque aquí hay oyentes. No crea que puros hermanos hay aquí. Y hay gente preparada. No sé si usted ya oró algún tiempo por el trabajo que va a realizar. Y mire, este joven se le opuso al hermano, así con un carácter ya de carne. Digo, uy, bueno hermano, ¿y usted quién es? ¿O solo usted tiene el Espíritu? Empezó a molestarse. Entonces ahí se ve que ese trabajo realmente no es por el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que la palabra está cerca, está al oído de la persona. Y cuando el Espíritu convence a esa persona, se levanta, ¿sí?, impulsado por el Espíritu, y cree. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Un predicador, un evangelista, no es recomendable que diga, alguien que está entre nosotros, si quiere aceptar a Cristo, levante su mano o párese ahí donde está. Eso no es recomendable. La invitación es de que tiene que decir algo. Y a veces uno le da la clave, qué es lo que va a decir. Es como algunos que preguntan, mire hermano, fíjese que deseo ser bautizado, pero ¿cuáles serán las preguntas que hacen ahí? ¿Me puede usted enseñar? Y alguien dice, bueno, preguntan esto y tú vas a decir esto, vas a decir esto. Eso no es correcto. Ya es un disco que lleva ahí. Y los hermanos dicen, ¿cuánto tiempo le va a servir al Señor? Hasta que yo muera. ¿Por qué? Porque ya se lo dijeron. Eso no está diciendo de corazón. Igual es cuando a veces surge eso. Dice, alguien está aquí, no tiene a Cristo, diga, hoy acepto a Cristo. ¿Ustedes qué va a decir? Para aceptar a Cristo la persona tiene que estar convencida y no sabemos cuál va a ser su forma de aceptar a Cristo, pero que lo haga de corazón. Eso es una conversión genuina. Versículo dice, si creyeres en tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el acto a continuación de que la persona haya aceptado a Cristo. Cuando ya aceptó al Señor Jesucristo, inmediatamente esta persona es salva. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia no dice serás medio salvo. Eso hay que subrayar, hermanos. Para aquellos hermanos que piensan o creen que el bautismo es un complemento de la salvación, están fuera de este contexto.
el texto es claro, dice, serás salvo, no medio salvo. Y cuando la persona dice, bueno, ya fulano aceptó, ya es nuestro hermano, no decimos es nuestro medio hermano, es nuestro hermano, porque esa persona ha venido a la familia de Dios, ha integrado a la familia de Dios, ha recibido la salvación, perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que la Biblia confirma. ¿Quiere ver conmigo lo que dice Pablo a los Efesios? Ahí encontramos lo que ocurre al momento que la persona cree. Versículos que usted dice, yo pensé que otro versículo iba a citar. Decimos la Biblia, no podemos remodelarla, decir, que nos hable, no. Solo podemos hablar de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Entonces no podemos acudir a otro libro fuera de la palabra del Señor como la que tenemos. Entonces Pablo, cuando escribe estos hermanos de Éfeso en el capítulo 1, busque ahí, dice que ahí encontramos el acto a seguir. La persona, dice Pablo, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese momento que la persona dice, acepto a Cristo. Bueno, eso vamos a comentar un poquito más adelante, con respecto a que a veces hay contradicciones o confusiones en la forma de pensar. Entonces esta persona ya recibió ahora la salvación, es salvo. Ahora, ¿qué dice en el versículo 13 del capítulo 1 de la carta a los Efesios? Este es otro acto que el Señor hace. Versículo 13 dice, en Él también, está hablando del evangelio de la persona del Señor Jesucristo, es el mensaje que se entrega. Cuando exponemos el evangelio, la base céntrica será hablar del sacrificio del Señor Jesucristo. Si no se hace mención de ese sacrificio, no es un evangelio. Será una enseñanza, una exhortación o una amonestación, pero no se está hablando del sacrificio. Entonces Pablo dice, en Él también ustedes, si así lo queremos leer, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, otra vez subraye eso, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, automáticamente, inmediatamente. El evangelio de la salvación, libertad, vida, salud, esa es la palabra que puede equivaler a salvación. Y dice, recibisteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice con el don del Espíritu, subrayemos eso, hermanos, por favor. A veces que cuando estamos predicando y nos equivocamos o ya tenemos así por un hábito decir, usted va a ser sellado con el don del Espíritu Santo. O si ya creyó, dice, esta noche fue sellado con el don. El texto no dice con el don. Es bueno leer bien. Es muy recomendable leer el texto como literalmente, vamos a decir. Entonces dice aquí, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. El evangelio es la vida de Jesucristo. Cree en el evangelio, cree en Cristo. Cree en el mensaje que se le está exponiendo, la vida, los sufrimientos del Señor Jesucristo, y viene y es salvo. Muy bien. Versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia. Esa persona está sellada con el Espíritu Santo, por lo tanto no se puede perder. No se puede perder. Va a fallar, eso sí, porque es humano, pero no va a perderse. ¿Por qué? Porque está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hasta la redención, hasta que nuestros cuerpos desaparezcan. Porque este cuerpo no se va a ir al cielo, hermanos. Vamos a ser transformados. Entonces, hasta ahí es lo que está diciendo Pablo, que es las arras. El Espíritu Santo lo que va a hacer con nosotros es sellarnos, asegurarnos de la salvación, del perdón, de la vida eterna. Y cuando acontezca el arrebatamiento, el Espíritu Santo lo que hará es entregar a la iglesia al Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo viene, la iglesia es levantada, nos encontramos en las nubes,
el Espíritu Santo regresa inmediatamente a la tierra. Los que estudian profecía están bien familiarizados con eso, ¿verdad? Regresa a la tierra. ¿A qué? A sellar a los que van a ser salvos en el periodo de la tribulación. Él ya no va a estar con nosotros allá. Nos entregará al Señor Jesucristo y Él viene a trabajar, seguir trabajando. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice, es las arras, la prenda, el anticipo de hasta la redención, hasta que estos cuerpos desaparezcan. Es importante ver todo esto, hermanos. Ahora el pecador está seguro del perdón de sus pecados. Busquemos lo que dice Hechos. Hechos en el capítulo 10. Y dice en el versículo 42 y 43. Hechos capítulo 10, versículo 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Nos damos cuenta? Esta persona que hoy aceptó a Cristo es salvo inmediatamente. Segundo, ha recibido el Espíritu Santo como garantía de la vida eterna. Tercero, ha recibido el perdón de sus pecados. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, esto es un punto que estamos tratando de hacer abreviadamente, ¿verdad? Porque el tiempo a veces al estar aquí, pues se va rápido. Ahora vamos a abarcar a un segundo paso que tiene que ver con la conversión profesante, y eso tenemos que estar preparados, oído a esto. Por eso algunos hermanos dicen, es que la salvación no se pierde. Bueno, no hablemos de la salvación. Fíjate que el término sería más claro, la persona salvada no se pierde. La salvación es normal, ¿cómo se va a perder si es un trabajo de Dios, ¿verdad? Pero ahora la persona salvada, ¿se puede perder o no? Algunos dicen, sí, hermano, yo estoy dudando. Saber, ahí sí solo Dios, porque mire, ¿acaso nos portamos bien? ¿Acaso actuamos bien? El Señor no es mutable como nosotros lo creemos. Sí, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él hace, hermanos, es real. Hay que creerle a Él. Si no podemos decir, es que saber qué dice el Señor. No, hermanos. Tenemos la palabra del Señor y es la que nos da testimonio de que sí, somos salvos. Ahora hablemos de lo que es un profesante, alguien que cree así superficialmente, ahí mismo en el libro de los Hechos. Busquemos el capítulo 8 y versículo 13. Esta historia, encontramos de este hombre, ustedes lo saben. Este Simón, ¿qué hizo? Creyó, se bautizó. ¿Fue salvo Simón? La mayoría, casi la mayor parte somos predicadores, ¿ve? Algunos que no leen. ¿Fue salvo Simón? No. ¿Recibió al Espíritu Santo cuando creyó? No. Pero él creyó y se bautizó. Este es un contraste contra aquellos que dicen que el bautismo ayuda a salvar. Le hubiera ayudado a salvar siquiera un poquito a Simón, un 25%. Nada. Porque lo que salva, hermanos, es el sacrificio del Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. No es el agua. Con eso no vamos a estar diciendo, entonces, ¿por qué? Lo vamos a hablar más adelante. Vamos a ir así a vuelo de pájaro. Aquí encontramos en este versículo que Simón creyó y no fue bautizado, y no fue salvo. Fue bautizado y no fue salvo. Puede leer usted como contexto lo que dice también Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 18, Hechos capítulo 26, versículo 17 al 18, y Romanos capítulo 8, versículo 13. Estos son contextos que hablan confirmando la salvación, la vida eterna y el perdón del pecador en Cristo. Más de 150 versículos le afirman a usted que solo con creer la persona es salva. Aunque otros contrarrestan con lo que dice Pedro 3:21, nada que ver. Es que ahí no está hablando de salvación de pecado.
Ahí no está hablando de bautismo de agua. Es una de las cosas que hay que ver, hermanos, para leer la palabra del Señor. Ver su contexto inmediato, su contexto remoto o su contexto próximo. Eso es lo que hay que ver. Pero a veces nosotros nos guiamos, es que la referencia, hermanos, mire, yo tengo la versión antigua y es bueno leerla. La 1909, Reina Valera, es que bueno leerla. Pero fíjese que ella no trata por temas, ella trata textualmente. Y algunos se dejan guiar por eso y cuando dan dando vueltas y vueltas y no está el contexto del texto. Entonces, hermanos, esta creencia, diríamos así, de emoción, algunos se convierten por emoción. Y sí, qué bonito es que se paraba uno y se paraba otro, y cuando yo sentí estaba parado. Pero esta persona no recibió a Cristo, no recibió el Espíritu Santo. Al poco tiempo está fuera, se ha ido. Y dicen algunos, bueno, pero ¿qué pasó con él? Ya se perdió el hermano. Nunca fue hermano, no ha perdido nada porque no recibió algo. Dice que cuando el cristiano falla, hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Se sale del cristiano? ¿Qué pasa? Se contrista, pero no se sale. Y la palabra contristar ahí quiere decir no darle el lugar adecuado o su deseo. Entonces esa persona, pues, el espíritu se queda contristado, dice, no me dio lugar porque esté. Pero él está trabajando, redarguyendo, y a través del tiempo esta persona, este hermano, regresa a su lugar. ¿Sí? Dice que en la Biblia encontramos el ejemplo del cristiano siempre es tomado como oveja. Y el incrédulo es tomado así como el puerco, dice Pedro, ¿verdad? Fíjese, Pedro dice que la puerca lavada, el perro vuelve al vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, ¿por qué regresa a su lugar? Porque es perro. El perro es perro y regresa a su lugar. El puerco es puerco y regresa a su lugar. Nunca ha sido oveja. El puerco puede estar entre las ovejas, pero no se convierte a oveja. Entonces la figura entre esto está de que la persona que no cree realmente no recibe el Espíritu Santo, está nada más ahí engañado. Y cuando le da facultad a sus deseos, se va y no regresa. Entonces esta persona dice, y ahora se perdió el hermano, porque se murió ahogado en la cuneta, en la banqueta. Estaba bien ebrio y ahora se fue al infierno. Nunca fue hermano. Porque fíjese que el que tiene al Espíritu Santo, el Señor nunca va a permitir que muera en pecado, excepto que sea un pecado de muerte, como la Biblia enseña también. Eso es un tema fuera, o diríamos muy separado a esto. Entonces esta persona, su hábito lo llevó a vivir ahí mismo. Estuvo con los cristianos, pero se regresó. Nunca recibió algo cuando aceptó a Cristo y nunca perdió algo. ¿Se murió en el pecado? Sí, es que él era incrédulo. Pudo haber estado partiendo el pan, pudo haber predicado también, pero no tenía el Espíritu Santo. Mire Simón, ¿qué pasó? Él hizo todo, agotó los últimos recursos para tratar de ver cómo atraer a su gente otra vez, y no lo pudo. Últimamente le dice a Pedro, bueno, pero mejor te voy a dar dinero, dame ese don para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu también. Que suceda como lo hacen ustedes. ¿Qué dijo Pedro? El dinero, tu dinero y tú perezcan. Él le dio temor. El don de Dios no es sobornado, no se compra con dinero, no es a cambio de algo. Hermanos, cuando el Señor hace la obra en el corazón de la persona, aunque a usted diga, no es salvo ese, pero si el Señor dice que sí es salvo, es salvo. Entonces encontramos aquí, hermanos, que la verdadera conversión produce en la persona una regeneración, como lo dice Tito en el capítulo 3, versículo 3 y 4. Hay una regeneración por el Espíritu Santo, hay un cambio. Y el Señor Jesucristo determina y dice, de tal modo que el fruto determina al árbol. El árbol bueno no da malos frutos.
y el árbol malo no da buenos frutos. Entonces, hermano, es fácil detectar quién es o no es salvo. Por eso el Señor Jesucristo le dio la autoridad a los apóstoles. Y él dijo, todo lo que atares en la tierra. Algunas veces pensamos que esto tiene que ver con lo que es disciplinar a un hermano. Dice, ya quedó atado, hay que a ver cuándo lo desatamos. No está hablando de eso. El atar allí, hermanos, es conocer a una persona que está en pecado. Si se muere mañana, ya sabemos a dónde se va. Aunque en la familia diga, ay, mire, don Héctor, ¿qué cree? ¿A dónde se fue mi papá, mi tío o algo? La Biblia determina, lo que atares en la tierra será atado, y lo que desatares será desatado. Si y la Biblia dice que este hombre es salvo, esa mujer es salva, pues es salva, aunque nosotros digamos que no. ¿Por qué? Porque ha creído, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido el perdón de sus pecados y ha recibido la vida eterna. Ahora lo determina su conducta. ¿Y cómo es de que esa persona se va a recomendar, va a actuar? Eso lo determina todo. Pero sigue andando peor de que cuando era incrédulo. No ha visto cambio porque el Espíritu no está en esa persona. Vamos a avanzar un poquito hablando del tema con respecto al bautismo. Fíjese que la vez pasada, en noviembre del 2015, tratamos este tema también y ya está. Los que pudieron obtener ese folleto, ese estudio, yo creo que ya lo conocen. Entonces vamos a hacer un breve resumen al respecto de esto. Fíjense, hermanos, que el bautismo cristiano, vamos a decir, el bautismo de la iglesia, está entendido en el Antiguo Testamento por lavacros. Allá se miraba, lavacros. Y diríamos que las naciones o las personas que estaban al contorno de Israel tenían ese ejercicio también, esos lavamientos. Pero, hermanos, todo esto ha sido tipológicamente para nuestro tiempo, como en el caso del sacerdocio arónico. Él tuvo que llegar a la fuente para lavarse, para ungirlo. Y todo esto hablaba del bautismo en la persona del Señor Jesucristo. Dice, algunos dicen, es que el Señor nos vino a enseñar cómo bautizarse. El Señor Jesucristo, hermano, no fue bautizado para quitar pecados, porque Él nunca cometió pecado. Entonces, hermanos, tenemos una serie diríamos, de palabras que nos pueden reflejar luz sobre lo que es la palabra bautismo, que viene del vocablo griego, como sabemos, bapto, lavar, sepultar, ocultar, cubrir, todo eso tiene que ver, sumergir. Entonces, el bautismo cristiano, hermanos, está basado siempre en la palabra de Dios, como lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28. Y el Señor Jesucristo ahí da la instrucción a estos apóstoles. Él dice, por tanto, id y doctrinad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la recomendación que el Señor da a sus apóstoles. Es la comisión, el trabajo de hacer. Ellos predicaron el Evangelio, bautizaban a las personas. Y es importante ver que este bautismo, hermanos, nunca influye un acto regenerador en las personas. ¿Por qué? Porque la persona es bautizada porque ya es salva, no para salvarse, porque ya es salva. El contexto que encontramos en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, pero es que ahí nos habla de, vamos a decir, tipológicamente como un acto fúnebre. Aquí en la capital está el cementerio, yo creo que es un cementerio general. ¿A quiénes creen ustedes que llevan a sepultar ahí? ¿A los vivos o a los muertos? A los muertos. Si se lleva un vivo que acaba de morir, no, la ley no lo permite. Dice, no, señores, ¿qué pasó? Hasta presos se pueden ir los que lo llevan. Pero si ya está muerto, no más de 24 horas puede estar ahí. Si se pasa, está contra la ley.
Entonces, hermanos, el bautismo es parecido a un acto fúnebre. Cuando la persona cree en Cristo, muere al pecado. Y ese muerto debe bautizar, debe sepultarse. Sí, bautizarse en agua, que simboliza sepultura, muerte, sepultura y resurrección, como lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 6. Ahí encontramos ese trabajo. Cuando el hermano zambulle a la persona, es porque ya tiene el muerto en sus manos. Ahora ese muerto se va a sepultar, figuradamente. Y al salir del agua, resucita, figuradamente. No realmente el agua lo está haciendo resucitar. No, es una figura nada más. Es una identificación, como lo hizo el Señor Jesucristo en el trabajo que Él hizo. Cuando Él fue bautizado, sí, se identificó como sacerdote, profeta y rey. Ese trabajo. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. No era una paloma, hermanos. No, en forma de una paloma. Y una voz del cielo que se oyó decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Eso es lo que pasó. No porque había fallado, no. Él se bautizó para identificarse. Entonces, hermanos, es importante que nosotros también podamos ver esto, y eso tiene que ver con la recepción. Ahora avancemos a un tercer paso. Hablemos un tanto de lo que es la recepción. Cuando se habla de la recepción, tiene que ver con la recepción local y la recepción, diríamos ahora, universal. Hablemos de la recepción local. Ahí mismo el libro de los Hechos, si usted tiene ahí abierta su Biblia, y si no, busquemos el libro de los Hechos en el capítulo 2. Aquí encontramos las 7 columnas que se nos hace mención en el estudio. Y el hermano que nos dio la introducción a esto hizo referencia a eso, de esas 7 columnas que sostienen, vamos a decir figuradamente, este edificio. Muy bien. Versículo 41 y 42, la Biblia dice, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Siempre me gusta repetir la cita en lo que algunos hermanos que no tanto manejamos la Biblia, ahí lo encontramos. Eso es un poquito de dar tiempo. Entonces dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo? No dice exactamente 3,000. No son 3,000. Como 3,000 personas. Esto indica más o menos. Tal vez pongamos que fueron 2,990, por ejemplo. O fueron 3,010. Por eso el escritor dice como 3,000 personas. Nunca vamos a sostener, hermanos, fueron 3,000, fueron 3,000. No, pudo que haber sido más. O pudo que fue menos. Entonces la Biblia dice como 3,000, aquí no hay una seguridad. Ahora es versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Subrayemos las 7 columnas, si usted gusta, conmigo. Primero, recibieron su palabra. Segundo, fueron bautizados. Tercero, perseveraban o perseveraron. Cuarto, en la doctrina. Quinto, partimiento del pan. Sexto, en la doctrina, que es la cuarta. Quinta, en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. En el versículo 42 encontramos 4 columnas. En el versículo 41 encontramos 3 columnas. Son 7 columnas. Y todo esto, hermanos, hacía que esta iglesia fuese caminando. Ellos entonces no tenían una versión en su mano para que le dijeran a la gente, por favor los invitamos a escuchar la palabra. No había. Fíjense que las credenciales que ellos portaban eran milagros, prodigios, señales. Eso andaban. Y ellos tenían el don de sanidad, hermanos.
No como alguien puede decir, es que yo también tengo el don de sanidad, pero primero le pregunto si tiene mucha fe el enfermo. Entonces no tiene el don de sanidad. Los apóstoles tenían el don de sanidad porque cuando se acercaron a aquel paralítico, él estaba ahí a la entrada del templo pidiendo algo. Pero Pedro le fija la vista y el paralítico pensando que algo le iba a dar y le dice, Pedro le dijo, lo que tú quieres no te doy, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. No dijo, tienes fe y voy a orar por ti, a ver qué dice el Señor. No, es que ellos tenían el don. Eso es tener un don, hermano, una capacidad, en otras palabras, para hacer las cosas. No se requiere, bueno, pero es de que hay que aguantar hambre unos 40 días, 40 noches y va a salir ese espíritu de enfermedad. Eso es incorrecto. Los apóstoles tenían ese don y lo hacían inmediatamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, encontramos aquí, recibieron su palabra. Esta persona primero recibe la palabra. A continuación tiene que ser bautizado, sepultado. Y luego dice, y se añadieron aquel día, es la tercera columna, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Subraye la palabra añadir. Hay algunos que con este versículo enseñan a la iglesia que el hermano, la hermana, hasta que se bautice en agua, es agregada a la iglesia. De lo contrario, es un oyente, ahí está atrás. La Biblia no está diciendo esto, hermanos. Fíjense que lo que está diciendo la Biblia transparentemente es de que estos hermanos fueron agregados a los que partían el pan en la iglesia local, no agregados a la iglesia universal, porque la persona es agregada a la iglesia universal cuando acepta a Cristo. Llega a ser miembro de esa iglesia, según lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Es bautizada con el Espíritu Santo, es colocada o escondida, ocultada en el cuerpo de Jesucristo. Y ese ya es un cristiano. Pero ahora aquí está diciendo que estos se agregaron, fueron añadidos. Si estos hermanos, póngale un ejemplo, si eran 3,800 que partían el pan, unos 500, porque no habían 3,000 todavía, aquí se convierten los 3,000, más o menos. Si habían unos 500, 600 que partían el pan, y cuando estos 3,000 aproximadamente se bautizaron, ya fueron 3,500 o 3,800. Es lo que quiere decir el texto. Fueron agregados a los que partían el pan. Por eso es de que, hermanos, a veces cuando unos hermanos se bautizan, antes de partir el pan, alguien de los hermanos toma el tiempo y dice, hermanos, vamos a dar a conocer que por el día de ayer o 2 días atrás, los hermanos fulano, sutano y vengano fueron bautizados. Así que en esta mañana van a partir el pan por primera vez y los recibamos en comunión. El pueblo dice amén. Están entrando, integrando a los que ya partimos el pan, ¿verdad? No están entrando al cuerpo de Cristo, no, eso es un error. Pero fácilmente, hermanos, pueden perder el equilibrio de la palabra y decir, sí, mire, aquí fueron agregados hasta que se bautizaron. Sí, pero no a la iglesia universal, fueron agregados a la iglesia local. Es uno de los puntos que tenemos que ver en cuanto a lo que es esta doctrina. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver un espacio sobre lo que es esta doctrina. Y realmente, hermanos, es importante que nosotros pensemos esto de que a veces dice, los hermanos ya fueron bautizados y ahora sí van a estar en comunión. Pensamos que el partimiento del pan es la comunión. No, subrayemos, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Usted dirá, así, esta es la doctrina. Fíjense que para algunos hermanos hace años atrás pensaban que esto era doctrina. Tal vez usted lo cree así todavía, hermano, eso debe salir de su mente, yo creo que ya no, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con doctrina, esto es compostura. Y como hijos de Dios debemos ser compuestos, como Pablo dice, ¿verdad? Pero la doctrina de los apóstoles, hermanos,
era hablar de la resurrección de Cristo, si así lo quiere ver. Dice en Mateo capítulo 28, ahí encontramos versículo 1 en adelante, usted puede ver que cuando el Señor Jesucristo resucitó, aquellos hombres poderosos llamaron a los soldados y dijeron: vengan, les vamos a dar tanto a cada uno y vayan a decirle a la gente que no resucitó, que vinieron los discípulos y ustedes estaban dormidos y lo robaron, ¿verdad? Y esa doctrina, la Biblia dice que hasta hoy existe. Es mentira de la resurrección. Jesús solo vino a engañar, no murió Dios. Dice, ¿por qué no murió? Como Pedro dice que él muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. Entonces dicen, no murió, nomás engañó. No es cierto, él vino a morir. El verdadero Dios vino a morir para redimirnos y a resucitar para salvarnos, a ascender a la diestra de su Padre para justificarnos. Es la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa era la doctrina. Como contexto usted puede ver 1 Corintios capítulo 15. Ese es un contexto correcto de lo que está hablando Mateo 28. A veces que nosotros por una referencia nos guiamos y dice, este es el contexto. Tengamos cuidado. El contexto hay que ver que es diferente a las referencias. Referencias pueden abundar, pero entre esas referencias puede haber 2 o 3 contextos nada más. Un contexto es el texto que agrega o refleja más luz sobre el texto anterior. Eso es el contexto. Una referencia es, a veces hay textos paralelos, va a tener cuidado con esto. Por ejemplo, Mateo 28, pues usted puede leer Lucas 24, Juan capítulo 21, Marcos capítulo 16, 1. Esos no son contextos, hermanos. Esos son textos paralelos que hablan similar. Y hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces otro paso es, ahí en 1 Corintios Pablo asegura y dice, porque yo recibí del Señor. Él había aprendido de él, que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Esa era la doctrina de los apóstoles, enseñar de la resurrección de Cristo, su nacimiento, sufrimiento, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Él no se quedó aquí. Es la doctrina de los apóstoles. Y en esa doctrina, hermanos, tenemos que perseverar nosotros también. Muy bien, el siguiente paso es unos con otros. Sí, en la parte del versículo 42. En la comunión unos con otros. Este es otro que hay que subrayar, ¿verdad? Es otro paso acerca de la comunión. Algunos decimos, es que el hermano no está en comunión porque no vino a partir el pan, por ejemplo. Es que los hermanos no están bautizados y no están en comunión. Estamos cambiando el sentido al texto, ¿verdad? Porque aquí habla primero partir el pan. O la diferencia entre comunión y partir el pan no es lo mismo, hermanos. No. Por eso algunas veces cuando cantamos el 167, si no me equivoco, dulce comunión, la que gozo ya. Algunos hermanos lo entonamos el primer día de la semana porque habla de comunión, pero no está hablando del partimiento del pan ni del sufrimiento del Señor Jesucristo. Está hablando de la comunión, la koinonía, lo que nos armoniza a comer juntos, beber juntos, cantar juntos, orar juntos, leer la palabra juntos, aprender de la Biblia juntos. Esto es comunión. Los hermanos no están bautizados, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, en nuestro contexto, tal vez algunas hermanas abajo no están bautizadas, pero hermana, ahí estamos. Esto es comunión, hermanos, ¿o no? Pero dice, no, ella no está en comunión. Sí está en comunión. Comimos juntos hoy. Nos prepararon nuestra comida. Entonces es algo, hermanos, que hay que subrayar, que la comunión es muy diferente a partir el pan. La comunión unos con otros. Y luego dice, en el partimiento del pan, es este otro paso, sexto paso, partir el pan, que eso lo vamos a escuchar posteriormente, ¿verdad? No voy a decir algo al respecto. Muy bien. Y luego dice, en las oraciones. Hermanos, hay oraciones personales, hay oraciones
a nivel iglesia, hay oraciones generales y nosotros tenemos que participar en eso, ¿va? Cuando a veces ya llegan la carta de invitación de conferencias, por ejemplo, va a haber conferencia en tal parte, qué bueno. ¿Cuántas conferencias van a haber? 8 conferencias para 2017. La juventud dice, qué bueno, vamos a ir a conocer, hermano. No, la conferencia no es para conocer, hermano. Es para ser edificados, para aprender de la palabra de Dios, para eso. No para conocer lugares, no para distracción. Y dice, es que hay un lago ahí cerca y vamos a ir. No vaya, de repente se queda ahogado ahí. No, entonces, hermanos, esas reuniones de esa índole se hacen con el propósito de que hay hermanos que nos van a exponer la palabra y hay que ir a aprender, no a conocer. Eso es importante subrayar, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando esto de esa doctrina, hermanos, la doctrina que los apóstoles ejercían era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la doctrina. Y eso enseñaban. Y podemos ver esto en el libro de Mateo capítulo 7. Leamos en Mateo capítulo 7 y leamos 28. Y 29 del capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, la palabra, el Señor Jesucristo, la doctrina, Él lo habló con autoridad. Con autoridad. Él no dijo, es de que aquí están los escribas y... no. Él habló la doctrina con autoridad, porque esa doctrina la había recibido de su Padre. Ahora busquemos lo que dice Mateo en el capítulo 11, versículo 28. Perdón, versículo 29. 11, 29 de ahí mismo del libro de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Detengámonos ahí. Llevar el yugo y aprender de él. Si los apóstoles hablaron, aprendieron del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo habló con autoridad su doctrina, los apóstoles lo hablaron con autoridad. Y si el Señor Jesucristo es maestro nuestro, nosotros debemos hablar la doctrina con autoridad, ¿verdad? No con miedo. Dice, no, pero fíjese que si la doctrina y que, no puede ser, se corre el pueblo y no, doctrina hay que enseñarla. Y hay que ver lo que es doctrina con la diferencia a la excepción diríamos, con la excepción a lo que es una amonestación. Porque algunas veces nosotros utilizamos un versículo para amonestar a un solo hermano y sufre toda la congregación, ¿verdad? Y si ya que el hermano vino, pues aprovecho esta mañana o esta tarde y le cae. Fíjese que el hecho de leer la palabra de Dios, hermanos, no es para otros, es para nosotros. Si me hace bien a mí, le va a hacer bien al otro, ¿verdad? Si usted cree que algo le hizo daño, no le va a recomendar al hermano, tómese ese y verá. Pasó un caso con nosotros, un hermano que estaba enfermo y se estaba tomando unas tabletas, ¿verdad?, que le hacían mejor. Pero cuando las tomaba o las ingería, se quedaba dormido. Y se lo dio a una hermana, ¿verdad?, que tomara, que pruebe a ver si es fácil. La hermana estaba enferma y dice, no tenga pena, está su tabletita, plum. Al rato la hermana estaba caída. Eso no debe ser, hermano. Si usted le quiere dar algo a alguien es para mejorar. Entonces cuando vamos a aplicar la palabra es porque ya me hizo bien. Si su servidor dice ya puede llenar esos requisitos, creemos que los demás lo van a hacer. Pero a veces la palabra es para ellos. Para mí no importa cómo venga, no importa cómo estoy. Lo importante es que usted lo haga. Sus hijos aquí, su mujer aquí, su familia aquí, y hágalo. No, hermanos, es para nuestro beneficio. Entonces tenemos que hablar con autoridad la palabra de Dios.
En el caso de Pablo, le dice a Tito, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Capítulo 2, versículo 15 de la carta a Tito. Esto habla y exhorta. Vale la pena exhortar al pueblo, hermanos. Bueno, pero usted dirá, exhortar es regañar al pueblo. No, exhortar es animar al pueblo, amonestar si hay que ver. Hay que llamarle la atención al hermano, quizá no hay que hacerlo públicamente. Lógicamente, no quizás, sino que lógicamente no hay que hacerlo público. Y como el hermano o la hermana está aquí, bueno, se hace. Y hermanos, no seamos esto, no seamos aquello. Yo estoy hablando por usted, no por todos. Y eso no es correcto, hermano. Si usted cree que el hermano tiene su defecto, la hermana tiene su defecto, invítelo. 2, 3 ancianos, hablen con ella, con él, y asunto arreglado. El pueblo no tiene ni por qué sufrir. A veces la palabra del Señor llega, el mensaje, y uno, como se dice comúnmente ese proverbio, solo mastica el ajo y se traga el agua. Porque, bueno, pues ¿qué quiere decir el hermano con esto? ¿Qué sabe de mí o qué? ¿Verdad? Hermano, la palabra del Señor no es usarlo como leño. No, hay que usarlo para edificación. Y Pablo está diciendo, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que ver. Que la doctrina no se esté mezclando, fíjese. Ahorita hay muchos falsos. Y esos falsos tratan de darle carbones a uno en vez de caramelos. Si usted no detecta, se tragará el carbón en vez de caramelo. Y eso hay que tener cuidado, hermanos, porque la Biblia dice que se levantarán entre nosotros. No dice que vienen de afuera. No, es que viene de España, es que viene del Ecuador, es que viene del continente asiático. No, hermanos, se levantan de nosotros y no son novatos. La Biblia dice que son maestros. Y uno se queda hasta perplejo y como que, como dice comúnmente, babeando. Dice, este sí sabe la Biblia y es una Biblia andando y hay que creerle. Cuidado con eso. El diablo sabe de la Biblia también. Pero hermanos, hay que ver si este hermano está realmente ubicado. Eso es lo que hay que ver para detectar esa falsedad, como lo dice Juan 4:1. Primera Juan. Eso es importante ver eso. Segunda de Juan capítulo 9, versículo 9 y 11. Hay que ver si hay que probar los espíritus. Por eso es de que en esto de la recepción, hermanos, cuando se habla a nivel nacional, antes hermano Dono estaba comentando ayer, ¿verdad? De que antes los hermanos llevaban una carta firmada por sus ancianos. Van a visitar a hermanos. Y ahora no. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Porque en la iglesia habemos algunos que no respetamos. Si el hermano está disciplinado, quitado del partimiento del pan en su iglesia, en su asamblea, se va a otro lado. Ya no va a su iglesia. Ya no va ahí donde se congrega, va a otro lado. Y allá los hermanos, como no saben, dice, hermano, pase, tiene el privilegio y por eso es buen predicador. Muy bien, queremos oírle. No, hermanos, eso no es una forma de respetar la disciplina. La disciplina se tiene que respetar en nuestro lugar. Y si no, a veces lo que pasa es de que el hermano fue disciplinado aquí, ahora se va a otra asamblea. Dice, mire hermanos, dice que yo quiero perseverar aquí, me gusta el ambiente y todo. ¿Y qué dice? Qué bueno hermano, bienvenido. Y los ancianos dicen, hermano, queremos una referencia de su asamblea. Sus ancianos, por favor, ¿cómo está? No se hace. Lo que queremos nosotros es grupo. Como somos poquitos, vienen otra familita, algo será. No, eso está muy incorrecto, hermanos. La recepción nacional o internacional tiene que ver con eso. Aunque Pablo dice en la carta a los Corintios que realmente cuando hay sinceridad, genuidad en la persona, en el cristiano, no hay necesidad de carta. Porque dice, ustedes mismos son sus cartas. Pero como hay algunos que son imprudentes, tal vez recién restaurado y ya está en la conferencia, trabajando. Dice, hermanos, no hay quien bautice, dénmelo a mí el trabajo, yo sé. Hermano, eso no es correcto. El llamado es de parte del Señor, no es buscado. Es que si yo lo puedo hacer, no, hermanos. Eso es el Señor que va a dirigir.
Y por eso es de que se recomienda a los hermanos traer su carta. Ser entrevistado por los ancianos. Hermano, ¿de qué asamblea viene? De tal asamblea. Bueno, nosotros nos visitó una persona que fue nuestra experiencia. Hermano Modesto, mi anciano, está aquí esta tarde. Y él se da cuenta. Esa persona, yo digo, miren hermanos, fíjense que traigo una solicitud de parte de mi asamblea, que mi mamá está en el hospital y necesita una ayuda. No le hicimos ver. Solo dijimos, terminando el culto, hermanos, fíjense que fulano de tal, hermano tal, trae una necesidad y es de tal parte y necesita una ayuda. Bueno, dicen los hermanos, 5, 10, 15, 20, 2, 1, 3 quetzales y se juntó. Que le vaya bien, hermano. No era hermano. Posteriormente nos informamos, platicamos con los ancianos de esta asamblea y dijeron, no, ni tal persona aparece aquí. No. Por eso, hermano, cuando alguien dice, mire, es que tengo enferma a mi esposa y traigo esta información del médico, vengo de otra vez, nos visitó un religioso. ¿En qué asamblea? Ahí en Tacana, con hermano Francisco. ¿Quiénes son los ancianos? Era un incrédulo que era de otro cantón. Entonces, hermano, hay que probar esos espíritus, si realmente son de Dios o nomás de recibir y dar dinero. La Biblia dice que la ofrenda es para los santos. Es importante, es otro tema, pero es importante hacer memoria de esto. Entonces, viendo esto de lo que es esa recepción, tiene parte con lo que Pablo está diciendo a Timoteo, a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermano, si usted no conoce un billete verdadero, fácilmente le van a dar un falso por un verdadero. ¿No es así? Ese hermano dice, ¿será que? Ay, pero fíjese, saber, hombre. Mejor voy a preguntar, voy al banco, No, hermano, conozca el billete verdadero. Detéctelo. ¿Cómo se detecta el billete verdadero? Es de a 200 ahora. Ahorita hay muchos falsos de a 200. De a 20 quetzales, de a 50, de a 100. Detecte el original. Si no sabe detectar el original, no va a detectar el falso. ¿Qué quiero decir con esto? Sepamos qué es la sana doctrina, qué es la doctrina del Señor. Si no la conocemos, nos van a dar falso por esto. Y el hermano dice, qué bueno, qué rico. No, hay que saber detectar lo bueno para detectar lo falso. Eso es muy importante. Por eso Pablo le dice a este joven, habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Eso quiere decir doctrina. Una enseñanza que no enferme. Dice que en la iglesia hay algunos enfermos, unos miembros enfermos. Y mire, hermano, cuando nuestro organismo está enfermo, le hace mal un vaso de leche, le hace mal el chocolate, le hace mal el pan, le hace mal los frijoles, le hace mal el arroz y dice, ay, mi organismo no sirve. Es que usted está enfermo. Pero cuando el organismo está sano, ¿qué le hace mal? Más quiere, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando hay alguien en la iglesia enfermo, todo le cae mal. Esto no sirve, esto, aquello, y es que le está cayendo mal a su organismo. Hay que detectar si este es verdadero o es falso. Hay que verlo, hay que estudiarlo. Y hay que ver, como decía nuestro hermano, mejor cortar. Porque si sigue, no va a salir solito. Se va a llevar discípulos tras sí. Eso hay que tener cuidado, hermano. Muchos hermanos duermen. Allá en nuestro sector, ¿verdad? Por ese rumbo, se ha sufrido, ustedes lo saben. Se ha sufrido mucho, ¿por qué? Porque muchos son llevados, porque don fulano de tal, casi lo cargan. Y lo ponen casi en un andador y lo llevan de un lado para otro. Eso no se hace, hermano. Está bien que el hermano conozca de Biblia, sepa de Biblia, pero hay que ver cuánto vive de lo que sabe. Nosotros nos vamos mire la cabezona, pero no tiene nada. Es como el niño que tiene parásitos, el estomagón, pero las canillitas. Hay que ver, hermano. Esa persona debe vivir lo que enseña. No solo de palabras. Nos llenamos todo el mundo. Pero ¿cuánto vive de lo que trae? No vamos a eso. No, es que el hermano viene de, mire, ¿por qué ha visto tanto, diríamos, derrota ahí? Porque nos vamos a la elocuencia. No, y es más, el hermano ya tiene 50 años de ser cristiano. Aunque no sepa de doctrina de Biblia, a su vejez le respetamos. Está muy mal. La Biblia, el Señor Jesús dijo, Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad?
No, aquí el hermano está bien, lo llevan de un lado, lo llevan para otro lado. No, no es así, hermano. No alabemos a los hombres que sepan, porque ese es el error de nosotros. Los idolatramos, los levantamos y ya los dejamos que ¡pum! Y no solo él se golpea, también nosotros. Ese hermano se puede hinchar, se puede ser un globo, dele un pinchazo. No es nada. ¿Y si dónde está don fulano? Ay Dios, ahora no es nada, ¿se da cuenta? Es una flama nada más, una llamarada nada más. Entonces, hermanos, tener cuidado con esto. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Este es otro paso. Ninguno tenga en poco tu juventud. Puede leer lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 13. Algunos hermanos dicen: es que el hermano está muy joven para ser anciano. Así es de que no. El anciano, como ya nuestro hermano decía, valga la redundancia, el anciano no va a ser nombrado por los hermanos. Fíjense que en nuestras asambleas hay un concepto equivocado. Espero que esta tarde el Señor nos ayude a alejarlo o a alejarnos de ese pensamiento. Por ejemplo, si en la asamblea local hay 15 predicadores, nosotros queremos que esos 15 sean ancianos. Estamos equivocados, ¿no, hermanos? Fíjense que cuando Pablo habla del ministerio en la carta a los Efesios, unos profetas, otros apóstoles, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Se da cuenta? El hermano puede ser buen expositor, pero si el Señor no lo ha llamado para ser anciano, no va a ser anciano. El hermano puede ser que no sepa leer, pero si el Señor lo ha llamado para ser anciano, hay que respetarlo, ¿verdad? Porque es el llamamiento del Señor. No hay alguien autoritativo, como ya oímos, para decir: hermano, fíjese usted, este va a ser nuestro primer anciano. Y viene a usted el segundo. No va por escala el gobierno. Es un gobierno en la iglesia compuesto de 2, 3, 5. No sé cuántos más sean, pero es un gobierno. Es el gobierno eclesiástico. Ese gobierno está regido por la palabra de Dios. Sus códigos son la palabra de Dios. Cierta ocasión nos visitaron unos hermanos ancianos de otra asamblea y querían arreglar algunos asuntos ahí en la localidad. Y el hermano, el que tomó la palabra, dijo: bueno, hermanos, colocó su Biblia en la banca. Fíjense que venimos a arreglar tales y tales asuntos. ¿Cuál es su autoridad, hermano? No vamos a ir a arreglar asuntos que me convengan a mí particularmente y la Biblia a un lado. La palabra del Señor es nuestra base, es nuestro código. Mi hermano, venimos en nombre del Señor, leamos lo que dice la Biblia y 2, 3 versículos. De acuerdo a esto queremos que se arregle tal cosa. Con autoridad. Si el Señor Jesús enseñó su doctrina con autoridad, los apóstoles lo hablaron con autoridad. Y nosotros como discípulos de Él tenemos que hablarlo con autoridad. ¿Pero cuál es la autoridad? La palabra de Dios. Un anciano no puede dictar leyes en su asamblea a menos que no sea guiado por la palabra de Dios. Eso es una de las cosas. Por eso Pablo está diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. Hay jóvenes que son estables, son serios. Como decía el hermano, serio no es de que no, ya se me enojó. Ese no es serio, es ser enojado. Serio es hablar y cumplir lo que se dice. Es una persona seria. Mi hermano, nos fíjese que nos vamos a reunir a las 2 de la tarde, por ejemplo. Va llegando usted 3:30, ¿es serio? No es confiable. Dice: ay, ese hermano, mañana hasta las 6, espérelo ahí. No es confiable, no es serio. Entonces nosotros, los hijos del Señor, como predicadores o ancianos, debemos de cumplir con lo que se dice. Serios. Que seamos confiables. Dice: hermano, si le digo al hermano tales horas, mejor venga antes porque él sí es puntual. Eso es serio, ¿verdad? Pero dice: no, hermano, le dijo, ¿a qué hora le dijo? A tales horas. Ay Dios, ni lo espero porque ni va a venir. ¿Es confiable? Y peor si anciano. Da pena, hermanos, da pena. Entonces es importante, hermanos, que estas características se deben de tener, de llenar y
Y dice, ninguno tenga en poco esa juventud. Hay ancianos que son ancianos en edad, tal vez no en la iglesia, pero son ancianos de edad, pero volubles. Se van de un lado para otro y de otro, no encuentran estabilidad, y cuando ya tienen estabilidad, hermanos, hay que ser serio, hermanos, hay que ser estable. ¿De dónde viene? ¿En dónde está? Entonces decir no cuesta, hay que ver cuánto ya vive de lo que dijo. Y hay jóvenes que, hermanos, vienen problemas, vienen cosas y no se va a otro lado. Ahí está. Entonces Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ¿qué pasa? Sé ejemplo de los creyentes. Eso es lo que hay que ver, la conducta del hermano. Dice que está muy joven para que nos esté enseñando. Además de eso, no es casado. La Biblia no dice que debe ser casado exactamente para ser anciano, no. Dice que a los que anhelan obispado y son casados, eso sí, que debemos de tener hijos creyentes, pero no cristianos, ¿verdad? Creyentes. Eso indica que va a haber temor en esa familia. Los hijos no van a hacer lo que les venga en su deseo y el papá, como es anciano, que esté como son. No, tiene autoridad en su casa. Los hijos lo respetan. No se van al baile, no se van a los deportes, no se van. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Pero no son creyentes, no son cristianos. Sí, pero son creyentes. Ellos están en esa cuna, están en esa vía para ir a la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero no lo confundimos. Con esto no estoy dando libertad, que hermano, todos existen. No, tampoco. Hay que dominarlos con autoridad, corregirlos, instruirlos, llevarlos a la palabra de Dios desde pequeño. Habemos padres que ya queremos corregir cuando los hijos son más grandes que nosotros. Para arriba lo vemos, nos van a dejar para abajo. ¿Y este viejito qué quiere? No, instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, ¿se va a correr? No se va a apartar de él. Eso es importante, hermanos. Entonces no tiene que ver nada lo que es la juventud. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor. Eso es lo que hay que ver. Esas cualidades de ese joven. Entonces, sí, hermano, nadie lo descalifica. La palabra de Dios da autoridad para eso. Todo esto se requiere, hermanos, de hombres fieles, dice la Biblia, idóneos, espirituales, humildes, ejemplos, que enseñen o enseñemos la sana doctrina. Como predicadores y ancianos, eso nos toca hacer, hermanos. Sí, ser ejemplo, ¿en qué? De ser hombres fieles. La palabra fidelidad tiene que ver con nuestra forma de portarnos, de hablar. Vuelvo a decir, valga esa redundancia. Hermano, vamos a hacer tal cosa. Bueno, pero lo hagamos. Es que ya pensé otra cosa. Mejor no. Ese no es fiel. Ese es voluble. Fiel, no solo en lo que habla, no solo en lo que dice, sino también en lo que vive. Fidelidad. ¿Algo más? Idóneo. Que tenga esa carisma. Ese carisma de enseñar, ese don. En la Biblia encontramos la palabra don y dones, que tiene cierta diferencia, hermanos. En el griego, la una se pronuncia carius, la otra se pronuncia carisma. Entonces la palabra carius tiene que ver con el don del Espíritu Santo. Pedro dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Carius, que quiere decir persona, y recibiréis la persona del Espíritu Santo. Pero carisma quiere decir capacidad. El Señor Jesucristo capacitó a 11. Cuando ya estaban capacitados, los envió. Eso quiere decir la palabra apóstol, enviar. Y ellos fueron porque tenían esa capacidad. Y sus credenciales, repito, eran prodigios, señales, milagros. No andaban versión de Biblia ninguna. Porque ya estaban capacitados, estaban instruidos. Entonces aquí dice idóneos,
que tenga esa capacidad de hacerlo. ¿Y qué más? Espiritual. Hay hermanos en la asamblea que saben de la Biblia, pero no son espirituales. Somos carnales. Una cosa, puro Alka-Seltzer. Bueno, hermano, si eso se trata, mejor me voy. No, ese no es apacible. Ese no es pacífico. Ese no es espiritual. Entonces, el espiritual acomoda las cosas a lo que es espiritual. Algo más y dice, humildes. Y pensamos que humilde es el hermano que casi ni levanta la frente para saludar. Dice, hermano, buenos días, con permiso. No, ese no es humilde, Irrítelo, verá. Bueno, ¿y qué quiere? Yo soy cristiano, pero fulano y tal no es. ¿De dónde está si es humilde? La humildad no es andar cabizbaja. La humildad no es de que apenas se nos escucha que estamos diciendo. No. Ser humilde es saber apreciar lo que está en contra de nosotros. Mire usted, hermano, mire que... Hermano, porque el Señor los perdone, ahí estamos. Ser humilde. Pero ¿qué decimos? A ver, vamos al juez y llévame 3, 4 testigos para ver. Ese no es humilde, ese está defendiendo. Entonces debe haber humildad en nosotros. Mansedumbre. Cuando los ancianos lo llaman, hermano, queremos hablar con ustedes, que tenemos tal referencia de usted de esto, ¿qué tan cierto es? ¿Y ustedes qué son para juzgarme? Y miren usted así, y ninguno tiene derecho a juzgar. ¿Es manso ese hermano? Es rebelde. El Señor dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Eso es ser manso y humilde, hermano. Aceptar lo que ven. ¿Le están levantando una calumnia? Dele gracias al Señor. No diga, a ver, tráigame testigos. No, dele gracias al Señor. Eso es una de las formas. Humilde. Luego, espirituales, humildes. Ejemplo o ejemplares de los demás. Bueno, me robé 2 minutos. Disculpen, hermanos, pero el tiempo se va aquí estando. Hemos concluido la exposición de lo que es parte del estudio que más tarde o mañana cada uno tendremos a nuestra disposición. Por el tiempo y la atención prestada a la palabra, que el Señor le bendiga ricamente.